Buenas noches nuevamente, bienvenidos a nuestra sesión número 6 de Excel básico. Hoy vamos a ver cómo aplicar formatos a la información. En la sesión anterior vimos cómo se hacía a través de Excel, vimos cómo cambiar los anchos, cómo cambiar los formatos, cómo cambiar colores, cómo cambiar los tipos de letra. Y el objetivo de hoy es aplicar esos conocimientos. Recordemos que lo que vamos a ver es básico, así que muy pendiente, sobre todo quienes por primera vez manejan la herramienta. No se les olvide que a lo largo de la sesión nos van a compartir el link de asistencia en el chat y las invitaciones que registren su asistencia para que posteriormente les llegue un link con las grabaciones y con las diapositivas de la clase. Bueno, entonces inicialmente vamos a ver cómo sería para construir el formato que estamos proyectando en pantalla. Entonces voy a hacer aquí un recorte de lo que estoy proyectando en la diapositiva para guiarnos aquí en Excel e ir repasando esos temas. Entonces vamos a disminuir de tamaño a esta imagen para guiarnos y de paso mm, les voy a mostrar algo que a futuro lo vamos a ver con detenimiento, que es lo siguiente. Fíjense ustedes que a esta columna yo le puedo ampliar o reducir el ancho, ¿sí? Algunas veces, bueno, aquí nos está afectando algunas veces, se afecta lo que está, las imágenes que están alrededor. Bueno, aquí nos afecta, entonces vamos a continuar con el procedimiento. Bueno, entonces inicialmente para poder construir este formato, lo primero que vamos a hacer es agregar el texto. Vamos a analizar qué tanto podría ocupar este formato. Si lo vamos a hacer a partir de la columna A, a partir de la columna B, inicialmente podríamos decir que podríamos comenzar con el título que está acá en la parte superior, pero lo que hago generalmente cuando diseño un formato es guiarme por la información que va a ocupar más espacio. Y en este caso, lo que va a ocupar más espacio va a ser la información que aparece en la parte inferior. Y de ahí me voy a ir desplazando hacia arriba. Entonces, vamos a hacerlo aquí a partir de la fila 15. Voy a fijarme aquí datos como apellido. En alguna sesión anterior vimos que una forma correcta de escribir la información es la siguiente. Uno empieza a ingresar los datos y luego presiona la tecla tabulador. Recordemos que el tabulador es el que aparece a mano izquierda en el teclado con las flechitas encontradas. La forma correcta es el tabulador, sobre todo para quienes quieran o en algún momento quieran ser digitadores o les interese ingresar rápidamente la información. Esa es la forma más rápida, no con las flechitas de los lados, porque tiene un problema las flechitas cuando les empleamos. Ya les voy a mostrar cuál es el problema de las flechitas. Nota 2, nota 3. Supongamos que voy a escribir hasta nota 3 y voy a presionar Enter. Fíjense que al presionar Enter, ¿qué sucedió? Pasó a seleccionarse la celda inmediatamente inferior de donde comencé a escribir apellido. Si no hubiese escrito con Tab, no hubiese sucedido eso. Veámoslo aquí, por ejemplo, escribiendo el texto de promedio. Aquí se puede escribir semana 1 y semana 2, semana 3 y semana 4. Fíjense que acá estoy desplazándome con flechitas. No lo estoy haciendo con el tabulador como lo hice ahorita. Y miren lo que sucede cuando presiono Enter. Al presionar Enter, no necesariamente volvió, bueno, aquí creo que presioné el tabulador, no necesariamente volvió al lugar correcto. Aquí presiono flechitas, Enter siempre con flechita, al presionar Enter vuelve al último lugar que empleé. Entonces la forma correcta es siempre con tabulador. Aquí es donde llevamos lo que he escrito. Podríamos hacer lo siguiente. Yo puedo seleccionar todas las columnas desde su encabezado, ¿no? Una cosa es seleccionar estas celdas y otra cosa es seleccionar el encabezado de las columnas. Les decía que al seleccionar el encabezado de las columnas, se está seleccionando 1.048.576 celdas. Una vez que he seleccionado desde el encabezado de las columnas, me ubico
en la mitad de dos columnas aparece esa flechita en dos direcciones con el puntero y al presionar doble clic, miren lo que sucede. Automáticamente se reduce el ancho de las columnas y se acomoda según la necesidad, según el texto. Aquí el ancho es el ancho que diga nota 1, nota 2, nota 3. Y lo mismo con los demás textos. Ahora, como ya tengo la base a partir de la cual puedo poner la información, voy a ingresar el resto. Entonces, aquí pongamos datos del alumno. Ahora aquí pongamos la palabra notas. Aquí pongamos número de fallas por semana. Bien. Ahora, si ustedes se fijan en el ejemplo, ¿dónde está la palabra fecha? La palabra fecha está a la misma altura de la palabra nombre. Y si vemos, hay una fila de por medio. Entonces, voy a hacer eso mismo. Me ubico a la altura de la palabra nombre. Aquí vamos a escribir la palabra fecha. Y la palabra curso está a la misma altura de nota 3. Entonces, aquí escribimos la palabra curso. Y al frente Excel. Número de participantes está a la altura de semana 3. Entonces, a la altura de semana 3. Bueno, si realmente vemos, ocupa el mismo espacio de semana 2 y semana 3. Entonces, desde semana 2 puedo escribir aquí número de participantes. El número 6 está sobre semana 4. Aquí ponemos el número 6. Reporte de notas está a la misma altura de datos de alumno y hay una fila de por medio. Entonces, aquí iría el texto reporte de notas. Y finalmente, sobre el reporte de notas, está el texto que dice UNAT en mayúsculas y lo vamos a escribir. Bien, a continuación podemos empezar a dar formatos. Notamos que de pronto las columnas tienen un ancho. El resto del texto, cuando les llegue las diapositivas de la sesión de hoy, la idea es que ustedes repliquen estos mismos ejercicios, ¿no? De pronto algunos datos voy a ponerlos, no todos, como muestra. Pongamos, por ejemplo, voy a cambiar el orden. Voy a poner primero a Ávila Pérez, que es el texto que veo que es lo que ocupa más espacio. Ávila Pérez y a continuación Manuel Humberto. Y vemos que el ancho de las columnas, bueno, en el caso de los apellidos, Sarmiento Suárez es el que más ocupa espacio, entonces vamos a poner a Sarmiento Suárez. Y es Patricia. Si quiero que el ancho se acomode a esos textos, podría ser de dos formas. Así como les enseñé ahorita, que seleccione esas dos columnas y presiono doble clic para que se ajuste automáticamente. O también podría haber hecho que manualmente decido dar el ancho. Por ejemplo, si notamos estas tres columnas de nota, desde nota 1 hasta promedio, tiene un ancho similar, una forma podría ser nuevamente selecciono desde el encabezado de las columnas. Esto lo expliqué en la sesión anterior, hoy estamos repasando y aplicando esos temas. Entonces se seleccionan las columnas y aquí con clic sostenido se va determinando el ancho. Vemos que ya me quedó un ancho más acorde al ejemplo que estoy mostrando acá en la imagen. Y lo mismo podría ser con el texto, con la información que aparece aquí en las semanas. Entonces las puedo seleccionar y de igual forma vamos ampliando el ancho. Vamos definiendo cómo va quedando la información para cuando aplique formato. Ahora, si ustedes se fijan, hay un texto que ocupa más de una columna. Por ejemplo, el texto que aparece aquí de datos del alumno me está ocupando dos columnas. Así que a datos del alumno lo puedo seleccionar y podría elegir la opción que dice aquí eh, en la ficha de inicio, en el grupo de opciones de alineación, dice combinar y centrar. Si oprimo directamente así con esta información seleccionada, combinar y centrar, miren lo que sucede. El texto me quedó centrado. Voy a desactivarlo y porque el texto realmente no aparece centrado, aparece
combinadas las celdas, pero no centradas. Así que en el desplegable de combinar y centrar, hay una opción que dice combinar celdas horizontalmente. Me la combina, pero no me centra el texto. Entonces ya se parece a lo que tengo aquí en el formato. Lo mismo con notas. Puedo seleccionar las notas. En el desplegable no le doy combinar y centrar, sino elijo combinar horizontalmente y el texto me quedó alineado a la izquierda. Ahora, el texto de fallas por semana tiene la misma situación, aplica la misma situación, entonces combinar y en el desplegable le digo combinar horizontalmente. Ya vemos que va tomando forma. ¿Qué más notamos de particular? Bueno, de particular notamos que los títulos que aparecen en la siguiente fila sí están centradas. Podemos seleccionar esos títulos y centrarlos. También en la ficha de inicio, en el grupo de opciones de alineación, aquí está el botoncito de centrar, ya va tomando forma. Fíjense en que la palabra fecha aparece eh, a la derecha, entonces este texto aquí lo vamos a alinear a la derecha. El curso también aparece a la derecha. El número de participantes, si ustedes se fijan, también está, hay que combinarlo. Entonces selecciono con combinar celdas horizontalmente y si amplío un poquito el ancho de esta columna, de pronto quedaría mejor que quede como en los demás casos, como fecha y curso, que quede alineado a la derecha. El número 6 se aparece en la posición que es. Eh, Luego vamos a poner aquí unas notas. Vamos a poner aquí unas notas, pues, para que veamos cómo quedaría el formato de los números. Entonces, para Ávila Pérez, eh, Manuel Humberto, tenemos entonces, primer nota es un 1, tabulador, un 5, tabulador, un 3,5. En una sesión anterior les comentaba que cuando escribimos en el teclado y vemos que hay un decimal, uno dice la duda, bueno, debe ser, ¿el decimal es con coma o es con punto? Voy a escribir 3,5 porque a veces uno dice, bueno, de pronto es con punto porque el decimal es punto. Y miren lo que pasa, 3,5. Ahora en la siguiente celda voy a escribir 3,5 y presiono Enter para ingresar las siguientes notas. Espero que estén notando lo que está pasando con esos números que escribí. Ahora de Sarmiento Suárez Patricia tiene un 4,5, tiene otro 4,5, tiene un 4 y tiene un 4,3. Hay algo que sucedió especialmente con la nota del 3,5. ¿Qué sucedió? Que la nota no quedó realmente con el formato que debería haber quedado. Quedó alineado, si ustedes se fijan, quedó alineado ¿en dónde? Quedó alineado a la izquierda. ¿Y qué les enseñé cuando en sesiones anteriores? Cuando uno ingresa la información por primera vez, cuando la información está sin formatos, normalmente los textos, por ejemplo, estos dos textos no le daba formato, están a la izquierda. Entonces, los textos habíamos visto que quedan a la izquierda, los números quedan a la derecha. Así que cuando un número queda a la izquierda, significa que para Excel eso no es un número. Y como no es un número, ¿por qué? Porque posiblemente emplearon la tecla que no era. En sesiones anteriores también les había dicho que, no sé, posiblemente a ustedes les entreguen un computador que trajeron de Estados Unidos y ustedes van a escribir los decimales. ¿Y cómo hacen para saber cómo se escriben los decimales en su computador? Porque en el teclado siempre van a poner los decimales con esta tecla, ¿sí? Esta tecla siempre va a poner, voy a borrar esto del backspace, esta tecla en su teclado numérico siempre coloca el decimal correcto. Así que si tienen dudas de cuál es el decimal del computador, con el teclado numérico va a ser ese puntico que les acabo de mostrar. Y acá, entonces, en este caso, pues ¿cómo se corrige? Presiono doble clic. Eso también lo vimos en sesiones anteriores. ¿Cómo se corrige un error? Con doble clic, con F2, con la barra de fórmulas. Así que aquí directamente doble clic, presiono Enter y ahora sí me quedó la coma en el lugar adecuado. Los siguientes números, pues si colocamos aquí, por ejemplo, para Ávila falló un día, falló 2 días, falló un día y
para Sarmiento Suárez, 0 días, 4 días, 1 día y 3 días. Y vemos que los números efectivamente siempre quedan a la derecha como los demás casos. Bien, continuemos con el formato. Hay varias técnicas para aplicar ese formato. Ustedes van decidiendo por qué partes van comenzando. Ustedes dicen, no, me interesa, quiero ver este texto que dice una que se vea más grande, así como aparece en el formato que nos están planteando. Si analizamos el texto de UNAT, está ocupando dos columnas. Así que como está ocupando dos columnas, de una vez voy a combinar estas celdas. Combinar sin centrar, entonces combinar horizontalmente. Veo que aplica lo mismo para este texto. Entonces lo mismo, combinar y centrar horizontalmente. Y damos un tamaño. Si no tengo claro cuál podrá ser el tamaño, lo puedo ir incrementando poco a poco. Como aquí en la ficha inicio, también el grupo de opciones fuente, hay un icono que va incrementando el tamaño poco a poco para que tenga la apariencia similar a la que vemos. Al ir incrementando el tamaño, veo que la letra eh, es más gruesa, entonces ya aquí tendríamos que conocer los tipos de letra. Al hacer clic al desplegable en la fuente, podemos ver los tipos de letra. Si la conocemos, puede ser una Arial. Arial, por ejemplo, está Arial Black. ¿Sí? Fíjense ustedes que al elegir la Arial Black ya tiene una forma similar. Este reporte de notas tendría una negrilla. Eh, esta UNAT tiene un color, un color de fuente, entonces lo vamos a cambiar aquí en el desplegable, ese color de fuente. Vemos que acá hay un color que está disponible, que es el naranja. Si no estuviera aquí el color que me interesa, habíamos visto que por más colores puedo ir a buscar el color y aquí en más colores puedo ver una gama de colores, el que me interesa. O aquí en personalizado, pues tengo una posibilidad de empezar a jugar con las combinaciones, pero como ya vimos que está disponible directamente el que me interesa, que es el naranja, entonces lo vamos a aplicar. Y para el siguiente tiene un color azul, así que podemos elegir un tono de azul que se asemeja al que necesitamos, que en este caso vemos que podría ser este. Bueno, para poder ver mejor el formato, también les enseñé esto que les estoy mostrando acá y ver el menú. También les enseñé que nosotros podemos ocultar esto que se llama, que es la cinta de opciones. Si le doy doble clic a la cinta de opciones, vemos que se reduce el tamaño, ve un poquito mejor esta sección de la parte inferior. Voy a mover, en este caso, un poquito la pantalla hacia abajo. Ese movimiento de pantalla no lo estoy haciendo con barras de desplazamiento. ¿Cómo estoy haciendo ese movimiento de pantalla? Lo estoy haciendo con la ayuda del mouse, con esta ruedita que aparece aquí en la mitad. Al mover esa ruedita también se puede subir o bajar dentro de la hoja de cálculo. Esto lo estoy haciendo con la ruedita. Bueno, ahora vamos a ver que estas tres grupos de celdas, lo que es fecha, lo que es curso Excel y lo que es número de participantes, tienen alrededor un borde naranja y al interior un borde sencillo, un borde grueso naranja y un borde sencillo. Lo mismo estas dos y lo mismo estas dos. Así que para no hacer primero esta, luego esta y luego esta, puedo hacer al mismo tiempo ese formato. ¿Cómo se hace al mismo tiempo? Pues selecciono estas primeras dos celdas, luego oprimo la tecla de control sostenido y voy a marcar estas otras dos celdas. ¿Cuál es la tecla control? Si tienen dudas, la tecla control es la que aparece en el teclado aquí en la parte inferior izquierda. Puede ser el de la derecha, pero como con la mano derecha tengo el mouse, utilizo este control. Si fuese zurdo, pues utilizaría este control. Entonces, con control sostenido, ya que tengo las dos primeras seleccionadas, oprimo control sostenido, marco estas dos y marco estas otras dos. Aquí ustedes dicen, no, pero es que yo veo que es una, dos y tres. Realmente no son tres, son dos porque estas dos las combiné. También hubo una sesión en la que les enseñé a seleccionar rangos no continuos y muchas formas de selección. Así que si esta es la primera vez que asisten a las sesiones de Excel básico, la idea es que no se les olvide llenar la asistencia. En el chat les van a compartir la asistencia para que la llenen y repasen esos temitas. Bueno, una vez he seleccionado esa información, dentro de la ficha inicio, aquí le hice clic en la ficha inicio que se ocultó, ¿no? Recordemos que con doble clic
la oculto y con doble clic la hago visible. La oculto con doble clic porque a veces necesito mayor espacio de trabajo. O con doble clic la hago visible por si realmente tengo un buen espacio de trabajo. Aquí, ¿cómo podríamos hacer? Acá hay un desplegable para colocar bordes, ¿sí? Eh, También les había dicho que cuando le hacían clic a este icono que aparece aquí en la parte inferior izquierda de del cuadro, esto que aparece aquí, que es el grupo de opciones, los grupos de opciones tienen abajo, algunos a la izquierda, un botoncito al cual se le puede hacer clic. Este no tiene, este sí tiene. Entonces, les decía que ese botoncito era el lanzador de cuadro de diálogo, o también les decía que con control y el número uno son este control y el uno que aparece acá arriba. Control sostenido y este uno también me lanza el siguiente cuadro de diálogo. Aquí nuevamente activo, presiono control 1 y me aparece este cuadro de diálogo. Y en este cuadro de diálogo hay una opción para aplicar los bordes. Este cuadro de diálogo les había dicho que para poder aplicar los bordes, ¿cómo se hacía? Primero elegía el color. Entonces, el color que me interesa, ¿cuál es? El naranja. ¿Listo? Luego de elegir el color, elijo qué estilo de línea. Y les dije que es una línea gruesa, entonces vamos a poner esta línea gruesa. Y luego decido dónde lo coloco. Si lo coloco a la izquierda, lo coloco a la derecha, lo coloco arriba, lo coloco abajo, o ningún borde. En este caso no era ponerlo uno por uno, sino lo más rápido era colocar el contorno. ¿Y qué más alcanzamos a ver en la imagen? Que la línea interior es sencilla. Entonces ahora elijo una línea sencilla, ya no cambio el color porque el color ya lo tenía activado. Y al elegir la línea sencilla, ahora sí, con estas opciones, que podría poner una línea diagonal o podría una transversal, pero realmente el que me interesa es la vertical. Entonces activo esta opción para que coloque la vertical. Cuando presione aceptar y haga clic por fuera, miren lo que sucede. Ya me está colocando las líneas alrededor gruesa y al interior sencilla. No se les olvide que estas líneas que estamos viendo acá por fuera son unas líneas guía. Esas líneas guía no se van a imprimir. Esas líneas guía es pues para que me quede fácil entender cómo estoy construyendo los datos, un formato en una hoja de cálculo de Excel. Bien, entonces, fíjense en lo fácil que fue crear ese formato ahí, con esa metodología que les enseñé. Ahora, si ustedes se fijan, ¿qué tenemos con el resto del formato? Acá hay un recuadro, no hay línea vertical dividiendo los nombres. Voy a poner otro, el último nombre. ¿Cuántas personas tengo? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el sexto, uno, 2, 3, 4, 5, 6, es Díaz Díaz, Sandra Marcela. Aquí tiene un 4, un 3, un 1,9, un 3, un 1, un 3, un 2, un 2. Esto para guiarnos hasta dónde va a ir el formato. Cuando ustedes reciban las diapositivas, ustedes sí, juiciositos, van a llenar toda la información para que practiquen. Ahora sí nos fijamos qué hay de particular en esta sección. No hay un borde vertical para separar los nombres de los apellidos. Fíjense que hay unos bordes que son como por secciones. Lo que son los datos del alumno tiene un borde grueso, pero todas las horizontales sencillas. Todas las notas tienen un borde grueso alrededor, pero todas las horizontales sencillas. Y el número de fallas también lo mismo, borde grueso alrededor y todas las horizontales sencillas. Entonces, podríamos hacerlo por partes. Primero esta parte, luego esta parte y por último esta parte. Fíjense que cuando hago el clic sostenido, tomo solamente datos del alumno y él me seleccionó las otras dos hacia abajo, porque estas están combinadas. Estas están combinadas y estas están combinadas. Así que, ¿qué puedo hacer? Puedo usar la misma técnica que empleé para estos de acá. ¿Cuál fue la técnica? Primero seleccioné el rango inicial. Luego mi control sostenido. No se les olvide el control que les menciono, ¿no? El control es el de acá abajo. Ya no me interesa el uno, sino el control sostenido. Y si tienen dudas, hay una sesión donde explicamos todas las formas de seleccionar. Así que a repasar las grabaciones si es la primera vez que asisten. Entonces, nuevamente les decía, selecciono este rango. Ahora presiono control sostenido. Me ubico sobre notas con clic sostenido hacia abajo y me selecciono esa región. Ahora sobre número de fallas, sin soltar el control,
sostenido hacia abajo. Y fíjense que quedaron 3 secciones, igual que acá arribita hay 3 secciones. Voy a quitar la selección haciendo clic por fuera y no hubiese pasado lo mismo si comienzo desde abajo. Fíjense que desde abajo sí me toca seleccionar hasta Sandra Marcela y luego suelto el clic acá. Lo mismo acá abajo, control. La selección es distinta cuando no hay celdas combinadas, ¿no? Entonces, aquí me toca poco a poco, pero ahora sí me quedaron las 3 secciones. Y como ya me quedaron las 3 secciones, puedo volver a oprimir control 1 o puedo volver a oprimir aquí este botoncito que queda en la esquina del grupo de opciones llamado fuente, que está en la ficha inicio. Entonces, oprimo ese botoncito y apenas lo oprimo, me aparece el cuadro de diálogo. Sé que no es la fuente, sino los bordes, así que aquí en los bordes, ¿qué vamos a hacer? En los bordes, entonces la misma técnica. Primero, elijo el color, que es naranja. Segundo, el estilo de borde, que es un borde grueso. Y luego, ¿qué digo? Me interesa el contorno. Y como vemos que hay líneas horizontales sencillas, entonces ahora una línea más sencilla. ¿Y cuál va a ser aquí? Esta horizontal. Entonces, contorno grueso, horizontal sencillo. Presiono aceptar, hago clic por fuera y fíjense que ya tiene la forma el reporte que tengo planteado en el ejercicio que les propuse. Sí, pues prácticamente ya se terminó. Ahora, vamos a adelantarnos a un tema que vamos a ver a futuro, es que se quiten esas líneas guía para ver qué tanto se parece el formato que está planteado. Entonces, voy a irme hasta la ficha vista y en la ficha vista hay un grupo de opciones que dice mostrar y aquí en mostrar dice líneas de cuadrícula. Lo desactivo y vemos que efectivamente el formato ya tiene una forma similar. Voy a reducirle aquí en el zoom. Ya diseñamos el formato que estaba propuesto de tarea o que estaba propuesto pues para que ustedes lo diseñen luego cuando reciban las diapositivas. Fíjense cómo lo hicimos, fue sin complicaciones. Y por último, este texto que aparece acá está centrado. ¿Nos falta algo más? ¿Qué nos falta? Nos falta un relleno naranja. ¿En dónde? En estos títulos. Así que lo voy a seleccionar y ese relleno pues lo podríamos aplicar desde el grupo de opciones de fuente. En este desplegable está un color. Entonces elegimos un tono, el color es un tono claro. Es, se parece a este, es este tono. Listo, entonces dejamos el tono claro. Y por último, esos 3 títulos tienen negrilla, le aplicamos la negrilla con el botoncito de la negrilla de acá. Y ya, se diseñó el formato. Más adelante vamos a ver cómo se configura para imprimir, pero ya tenemos todas las características propuestas en el ejercicio. ¿Listo? Entonces, fíjese en la técnica, ¿no? La técnica que empleé. Voy a guardar aquí los cambios. Aunque aquí se están guardando solitos, ¿no? También hay una sesión al comienzo que les expliqué por qué se me están guardando solitos los cambios. No siempre va a pasar eso. Les decía en la sesión en la que les enseñé a instalar el Excel que nos provee la universidad a los estudiantes, les enseñé que cuando lo instalamos queda configurada una cuenta de OneDrive con el usuario que nos dio la universidad y cuando guardamos en esa cuenta, pues automáticamente se va guardando la información. Así que si nos asusta que se pierda, no se va a perder porque está en OneDrive. Si lo guardaron en cualquier otro lugar, en una USB y se va la luz, ahí sí hay posibilidades de que se pierda. Así que es una buena técnica irlos guardando en OneDrive si están haciendo trabajos de la universidad, sea en Word, sea en Excel o sea en cualquier otra herramienta. Bien, entonces esa sería una técnica para ir colocando los bordes. Otra técnica rápida, vamos a hacerla acá. Voy a seleccionar toda esta región donde apliqué los bordes. Y esa región, aquí en el desplegable de los bordes, en el grupo de opciones fuente, hay una opción que dice sin borde y me quitó todos los bordes nuevamente. Entonces, si de pronto ustedes quisieran hacer los bordes de forma manualita, dibujándolos con su mouse, ¿cuál podría ser la forma? La metodología sería, para mí es más rápido como les enseñé, pero hay quienes les gusta ponerse a dibujar. Entonces, para dibujar los bordes, ¿qué harían? Aquí en el desplegable, primero vienen el orden es el mismo. Primero elijo el color naranja. Segundo, elijo
em, el estilo. Aquí voy a elegir primero el estilo de línea sencilla. Bueno, ya está elegido la línea sencilla. Y luego elijo dibujar cuadrícula. Entonces voy a activar dibujar cuadrícula. Miren que apareció aquí un lapicito. Entonces con el lápiz digo, bueno, voy a dibujar la parte de abajo. Entonces me ubico en la última persona, que es Díaz Díaz, y trazo, mentiras, voy a devolverme hasta acá. Voy a trazar esta línea aquí horizontal. Pues me va a tomar más tiempo, pero es para que vean cómo sería aquí horizontal. Por si alguien dice, no, es que quiero dedicarme a dibujar. Para mí es más fácil, tengo un buen pulso con el mouse, entonces lo podrían hacer así. Pero la técnica rápida para mí fue la que les enseñé al comienzo. Listo, esta lineecita acá, esta lineecita acá. Luego aquí una vertical en la fecha, una vertical aquí en la mitad de curso de Excel y otra vertical aquí en participantes. ¿Sí? Y luego ustedes dicen, ya, ahora me interesa línea gruesa. Entonces vengo aquí a dibujar bordes. En estilo de la línea, elijo la línea gruesa. Y después de elegir la línea gruesa, elijo la opción que dice dibujar borde exterior. Fíjense que esta era cuadrícula y ahora esta es borde exterior. Elijo borde exterior y me ubico en esta esquinita y dibujé el exterior de este cuadrito. En esta esquinita, clic sostenido, el exterior. Acá, clic sostenido, hasta acá, el exterior. Y ahora en esta sección, clic sostenido y el exterior hasta aquí. Ahora desde acá, clic sostenido y el exterior hasta aquí. Y por último, clic sostenido y el exterior hasta acá. Perfecto. Y después presiono la tecla Escape para que me queden definitivamente ese formato. Cualquiera de los dos métodos es válido. A mí me gusta el antiguo porque antiguamente no tenía esa opción de dibujar los bordes. Esa apareció bueno, no recuerdo si en la versión 2007 de Excel, pero antiguamente no teníamos esa opción disponible. Bien, esa es una forma de dibujar los bordes. Espero que a él les haya quedado claro los métodos. Si no, al final de la sesión, dejamos unos minuticos para aclarar dudas. Bueno, voy a duplicar esta hojita que aparece acá. No voy a conservar la información, pero quiero duplicarla para repasar el tema, repasar un temita. Entonces, ¿cómo dupliqué esa hoja? Voy a duplicar nuevamente esta hoja. ¿Cómo hice? Recordemos, les enseñé en una sesión anterior que en la parte inferior tenemos las etiquetas de las hojas y en esta etiqueta yo qué puedo hacer? Puedo con control sostenido, le hago un clic sostenido y muevo la hoja. Fíjense que al irla moviendo aparece una hoja pequeñita y aparece un más. Cuando suelte el clic, apenas suelto el clic, se duplica la hoja. En este caso, la dupliqué una tercera vez. Apenas solté el clic primero y lo último que solté fue el control, ¿no? Voy a hacerlo una vez más. Aquí si le hago clic sostenido, sin oprimir el control, fíjense que en el icono pequeñito no aparece el más. Y apenas oprimo el control, aparece el más. Y ese más me indica que estoy duplicando la hoja. Cuando suelto el clic sin soltar el control y apenas me aparece la hoja, ahí sí puedo soltar el control. Voy a ir a formatos 2. Voy a seleccionar toda esta información que tengo acá. Y al seleccionar toda esa información, quiero borrarla. Y les decía que hay quienes presionan la tecla suprimir y vemos que no se borró todo. Así que voy a presionar el icono de deshacer. Y les había dicho que para borrar toda la información, ustedes aquí en la ficha de inicio, en el grupo de opciones de edición, tienen aquí un botoncito para borrar y al hacerle clic en el botoncito, dice que ustedes pueden borrar el contenido, que fue lo mismo que presionar la tecla suprimir, son los formatos o realmente todo. ¿Sí? Entonces me interesará todo, que se borrara todo. La imagen no se borra, así que esa sí la selecciono y presiono suprimir. Bien, veamos otro ejemplo que ustedes pueden construir con Excel. Este fue uno sencillo, este ya tiene un poquito más de complejidad. Entonces, este que tiene un poquito más de complejidad, lo tenemos que analizar. Generalmente yo analizo voy aquí nuevamente con la herramienta de recortes, voy a recortar esta imagen que tengo acá y lo vamos a poner también en la hoja de cálculo para que veamos cómo lo vamos a construir. Más adelante, si ustedes llenan la asistencia, les van a llegar esas diapositivas para que ustedes se guíen.
les va a llegar el link de las sesiones que hemos visto para que también se guíen y construyan estos formatos. Entonces acá vamos a fijarnos en lo siguiente. ¿En qué nos vamos a fijar? Vamos a fijarnos siempre les digo, siempre me fijo en lo que ocupa más espacio, lo que ocupa más espacio que tenemos. Una columna para colocar los números. Voy a poner acá el título para guiarme, pongámoslo en la 15 nuevamente. Vamos a poner aquí número. Luego a la derecha tiene apellidos. Apellidos, a la derecha dice nombres. A la derecha dice correo electrónico. Vamos a poner aquí el correo electrónico. Electrónico. Presiono tabulador. Fíjense en que inmediatamente en la parte diagonal, voy a ampliarle aquí el ancho de la columna D con el método que les enseñé. Me ubico arriba en la mitad de la D y de la L. Presiono doble clic para que de una vez me ocupe el ancho que necesito o que necesito inicialmente. Y fíjense que esto que dice sesión 01, sesión 02, bueno, de una vez les voy a explicar un temita que les iba a explicar luego. Para no tener que escribir S01, S02, 1 a 1, ¿yo qué puedo hacer? Me ubico en esta celda, escribo S, está en mayúsculas, S01, y luego me ubico en otra celda, me ubico en la esquinita, en la parte inferior derecha de la celda, y cuando en esa parte inferior derecha de la celda aparezca ese icono que tiene un más, le hago un clic sostenido, y con ese clic sostenido empiezo a arrastrar. Y fíjense que me va mostrando una etiqueta inteligente que me dice que me está colocando los números correspondientes. Estoy generando una serie. Suelto aquí el clic y me genero la serie desde el 1 hasta el 10. ¿Por qué? Porque tengo un texto más un número y Excel automáticamente entiende que eso es para generar una serie. Bien, ahora, lo escribí en la parte inferior porque así está realmente. ¿Sí? En la parte diagonal abajo está sesión 01 y arriba está la palabra asistencia. Así que la escribo en ese lugar. Fíjense que ya tomando forma, ¿no? Ahora, el número 1 que aparece acá, debajo del número, no estaría directamente en la celda A16, sino es en la A17. Entonces, como parte de las series, si quiero replicar lo que hice aquí con los números, y ustedes dicen, ah, bueno, hagamos los números del 1 al 15. Ahora estoy oprimiendo la ruedita del mouse para desplazar la hoja de cálculo hacia arriba, y si arrastro acá, ya no me generó los números del 1 al 15. ¿Por qué? Porque las series se hacen cuando hay un texto y un número, se hacen solitas, ¿sí? Pero cuando no hay un texto y un número, sino solo números, debo darle la pauta. Entonces, ¿cómo doy la pauta? Escribo el 1, luego escribo el 2, selecciono esos dos, él ya entiende la pauta, que va a incrementar de 1 en 1, entonces ahora sí hago el clic sostenido seleccionando la información, ¿no? Y cuando el puntero del mouse en la esquinita tenga ese más pequeñito, entonces ahora sí arrastro y vemos que me está generando los números y llego hasta el 15. Ya tengo esa serie. Bien, ¿en qué más nos podemos fijar aquí en este formato? Bueno, en este formato podemos fijarnos que a la altura de la sesión 5, una fila de por medio después de la 15, está la palabra P, en S05. Entonces vamos aquí a ubicarnos en S05. Voy a bajar y les dije, bien, acá estoy mirando que aquí a la izquierda, cuando yo tengo seleccionada una celda, me puedo dar cuenta que acá a la izquierda, en el encabezado de las filas, se está destacando el 31. Por lo tanto, digo, ah, bueno, la 31 es donde está el 15. La 32 está vacía y en la siguiente, la 33, es donde estaba la P, ¿sí? Luego al frente decía presente y al frente, bueno, voy a asegurarme mirando el formato. En ese 08 es donde está la A. Entonces
Me aseguro que realmente estoy en S08. Aquí me guío que está en S08. Ahí está la A en mayúsculas. Y al frente de la A dice el ausente. Entonces ya tengo la información organizada como me interesa. Y por ahora, todos los posibles alumnos van a tener por defecto un presente. Cuando fallen les pondré un ausente. Entonces, fíjense en el truquito que les voy a enseñar basado. eh, Fíjense en el truquito. Selecciono con el mouse este rango y aquí hasta la fila 31, que es donde está escrito el 15. Miren el truquito. Con la información seleccionada, voy a escribir la letra P, estaba en mayúsculas, y ahora el truquito es el siguiente. Bueno, voy a irme al teclado a mostrarles con el teclado y luego vuelvo acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a oprimir Control, eso es lo que voy a hacer ahorita. Control más Shift sostenido, estos dos sostenidos, y luego una sola vez, Enter. Entonces, fíjense en lo que va a pasar. Control Shift sostenido y el Enter una sola vez. Ya tengo seleccionada esa región. Escribo la letra P en mayúsculas. Apenas escribo la letra P con toda esa región seleccionada, oprimo Control Shift, Enter una vez. Y miren lo que pasó. Escribí en todas las celdas de una vez la letra P. Me ahorré el tiempo de copiar, pegar, sino lo escribí rápidamente en todas. Bueno, sigamos mirando qué más necesitamos. De una vez vamos a darle la orientación que necesita estas letras. Entonces selecciono estas letras que aparecen acá y con esas letras seleccionadas les enseñé en una sesión anterior que ustedes pueden cambiar la alineación. ¿Cómo? Aquí en el grupo de opciones, en la ficha inicio, en la ficha inicio, en el grupo de opciones de alineación, aquí tenemos una opción que me permite cambiar la orientación. Hay un desplegable y en ese desplegable puedo elegir la orientación que me interesa y según vemos en la imagen está de abajo hacia arriba. Así que elijo esa orientación, ya tiene lo que me interesa. Perfecto. ¿Qué más vamos a hacer? A todas estas columnas les vamos a cambiar el ancho. Entonces las voy a seleccionar y a todas esas columnas les puedo dar el ancho manualmente o lo puedo calcular. Digo, vemos doble clic a ver cómo quedan. Vemos que no todo quedó parejo, porque hay unos textos arriba que están haciendo que, por ejemplo, la palabra asistencia me ocupa más espacio. Posiblemente tengo un texto acá arribita con sesión 06, entonces el doble clic aquí no me servía. ¿Qué podía hacer? Podía ver con la región seleccionada un clic sostenido, ¿sí? Para calcular el ancho. O pude haberle dado clic derecho a esa región, elegir la opción de ancho de columna y aquí escribir el número. De pronto no era 3.25, de pronto era 4. Presiono aceptar y a todas las celdas seleccionadas ya les di el ancho que necesitaba. Entonces, fíjense en cómo vamos cuadrando el formato, ¿no? Entonces, aquí lo estoy haciendo así por partes para podernos guiar en esta imagen. Ahora, fijémonos en esta imagen que arriba de estos títulos hay una fila vacía, después hay unas rayas, después de esas rayas hay otra fila vacía, después de esa fila vacía, al final, es decir, va a ser aquí en la 11, se me falla el cálculo, ahorita eliminamos filas, y aquí en la última celda, a la misma altura eh, de sesión 10, se escribe la palabra UNAT. Entonces aquí voy a escribir UNAT. Arriba de UNAT, arriba de UNAT, bueno, realmente eso está alineado en sesión 09. Entonces, yo les enseñé que también uno puede seleccionar la información y aquí en una esquinita con un clic sostenido arrastro para que quede, porque veo que quedó alineado fue en sesión 09. Ya, ahora sí me quedó el texto donde era. UNAT, aquí dice Universidad Nacional Abierta y a distancia. Y una celda arriba dice registro de asistencia.
Posiblemente dirán, uy, pero no está quedando como en el formato. Es que resulta que estos tres textos están alineados como a la derecha. Ahora sí se corrió hacia la izquierda. Fíjense cómo va quedando. ¿Y qué más notamos? Que en la misma altura de registro de asistencia dice capacitación. Así que me ubico en esta celda, presiono la tecla inicio y ahí escribo la palabra capacitación. Y debajo de capacitación dice Excel básico en mayúsculas. Así que lo escribo aquí, Excel básico. Listo. Ahora empiezo a mirar qué celdas tengo que combinar. Así que me doy cuenta que Excel básico ocupa todo lo que corresponde a número y apellidos. Entonces, Excel básico y ocupa lo que ocupa estas dos líneas. Así que selecciono hacia abajo dos celdas y dos celdas a la derecha. Y ahora voy a combinar solamente horizontalmente. Ah, bueno, aquí será, no me combinó en las cuatro celdas, entonces aquí sí es combinar, es entrar para que combinen las cuatro. Ya quedó combinada en las cuatro celdas. Ahora el texto está a la izquierda, así que presiono aquí el icono de la izquierda. El tipo de letra lo voy incrementando poco a poco. Vemos que sí tiene como el mismo formato. Voy a dejarlo hasta ahí. Fíjense que está un poquito corrido a la derecha. Recordamos cómo se corre a la derecha. Tiene negrilla, según veo. Y para correr un poquito a la derecha, ¿cómo hacemos? Recordemos que aquí también en alineación hay unos botoncitos para sangría. Voy a oprimir este botoncito y ya quedó corrido un poquito a la derecha. Esta palabra capacitación también está en negrilla y también está corrido a la derecha. Para que me ocupe el mismo espacio voy a combinar las celdas, vuelvo a alinear a la izquierda y ahora con sangría lo corro hasta el punto que me interesa. Listo, y ya va tomando la forma. Fíjense que ya va tomando la forma que está propuesta. Listo. ¿Qué más vamos a poner de una vez? Pongamos los colores. Aló, ¿sí me escucha? Sí, Es que están haciendo una pregunta acá eh, acerca del tema. vale. Cindy Estrada pregunta, profe, ¿cómo volteo las letras del S1 al S10? Perfecto, Kimberly. Entonces, para cambiar las letras, la orientación de las letras, ¿qué hicimos? Seleccioné el rango donde estaban las letras y después, ¿qué hice? Después, aquí en el grupo de opciones de alineación, aquí lo destaco, está en la ficha inicio, este es el grupo de opciones de alineación, acá hay un desplegable, acá hay una opción para la orientación y en el desplegable decido si quedan de abajo hacia arriba, que dice girar el texto hacia arriba, o al contrario, voy a ponerlo al contrario, o lo puedo poner en diagonal, ¿sí? Lo puedo poner aquí en transversal o como me interesa realmente que es de abajo hacia arriba. Así fue como lo colocamos. Bien, ahora, entonces, vamos a colocar los bordes. Entonces, los bordes, vamos a colocar los bordes de la sección superior. Entonces, está seleccionado todo esto. Aquí no tengo celdas combinadas. Combiné solamente estas. Entonces, solamente desde acá hasta aquí veo que hay unas líneas verdes sencillas. No hay necesidad de combinar celdas porque ya tengo la alineación que me interesaba. Bueno, aquí va realmente hasta la sección 10. No debo olvidar esto de acá. Entonces, selecciono toda esa región y así como les enseñé, control 1. En control 1, entonces vengo, ya está en la ficha de bordes, entonces elijo el color que es una línea verde. Después de la línea verde, elijo que es un borde sencillo. Vamos a elegir, bueno, ya está el sencillo y solamente va la superior, la interior y la inferior. Presiono aceptar y fíjense, ya quedaron esos bordes que están planteados en la imagen. Bueno, entonces vámonos para el siguiente, los siguientes bordes que se ven todos extraños acá debajo de Excel básico. Aquí les dije que hay una fila de por medio vacía, por lo que esta 12, que le hice? Le reduje la altura. Entonces aquí lo puedo seleccionar y con clic sostenido le voy cambiando la altura, ¿sí? La 14 también tiene una altura más pequeñita. Para que queden parejas, yo puedo hacerle aquí clic derecho en la fila 11, elijo alto de la fila, dice 5,5, voy a dejarle 6 y Enter. A la 14 lo mismo, clic derecho,
alto de la fila, está en 7, la dejo en 6, ya me quedaron parejas. Y ahora, esta de la mitad la selecciono y ustedes dicen, ¿cómo hice para poner todas esas líneas si la 13 no se divide en nada? ¿Por qué? Porque también les enseñé en la sesión anterior que con control 1, ustedes se vienen hasta la opción que dice relleno, y aquí en relleno les enseñé que puedo elegir un color de trama que sea una verde, y en estilo de trama hay hasta este estilo. Y miren lo que sucede al presionar aceptar. Ya me dio esa sensación. Realmente no eran líneas, sino era una trama. Fíjense qué chévere quedó. Ahora, vámonos para la siguiente sección. En la siguiente sección vamos a fijarnos algo particular. Lo que es número, voy a seleccionar de a dos celdas. Estas dos, estas dos, estas dos y estas dos van como, ahí como lo hice, como les enseñé ahorita, ¿no? Con control. Selecciono dos, control. Selecciono, ahí no suelto el control, sino fue poco a poco. Clic sostenido esas dos, control. Ahora con clic sostenido estas dos, con clic sostenido estas dos y con clic sostenido estas dos. Y ahora, ¿qué le digo? Combinar y centrar. ¿Sí? Quedó centrado horizontalmente, pero verticalmente no. Entonces también les enseñé que acá con este botoncito centrábamos verticalmente. ¿Sí? Y aquí número, pues número realmente tiene un ancho más pequeñito. A este sí lo puedo hacer manualmente y ya va tomando la forma. Fíjense que todo es poco a poco. Y por último, aquí el correo electrónico está en dos renglones. En la sesión anterior yo que les enseñé que si el ancho de la columna es insuficiente, uno oprimía este botón de ajustar texto y me quedaba en dos renglones. Y también les enseñé que si el ancho es suficiente, es decir, si es muy ancha la columna, ya no se pasa a dos renglones. Pero también les enseñé que si le doy doble clic a la celda y aquí presiono Alt sostenido y Enter, puedo forzarlo a que me queden dos renglones. Así es como se hace. Eso lo vimos, alguien me preguntó en una sesión anterior y así lo hicimos. Bueno, como los bordes ustedes ya los saben colocar y ya estamos cortos de tiempo, los colores que están acá abajo es de pronto lo que no han visto, cómo se ponen realmente. No es colocar, colocar es cuando uno coge algo con la mano y lo pone en un sitio, lo pone en un sitio, sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hacer que estos bordes se vean de esa forma? Fíjense que las filas pares tienen colores, un color claro y tiene un borde de arriba y un borde de abajo sencillo. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar todas esas celdas pares. Entonces selecciono el 2 y así como les enseñé con control, ahora el 4. No me puedo equivocar porque me toca volver a empezar con control, ahora lo del 6, con control, ahora lo del 8, con control lo del 10, con control lo del 12, con control lo del 14, y ahora con esa región seleccionada, presiono control 1, elijo un verde claro, aquí ya estoy en el relleno, de pronto el borde no es el que me interesa, entonces me voy hasta más colores, elijo un verde clarito, presiono aceptar, y antes de aceptar totalmente, vimos que en esa región había un borde sencillito verde, entonces me vengo aquí a bordes, elijo un borde sencillito verde, voy a poner este y ese iba arriba e iba abajo. Presiono aceptar y fíjense lo chévere que está quedando, ¿sí? Y por último, voy a poner esos bordes, esos contornos. Entonces, en esta sección, así como les enseñé, ahora con control, en esta sección, ups, me equivoqué, me tocó volver a empezar. Esta sección, control, esta sección, esta sección, esta sección y esta. Ay, la embarré, no había combinado celdas. Bueno, eso es bueno que pase, que se me había olvidado que tenía que combinar esta asistencia. Entonces la combino y vuelvo y comienzo. Porque la idea era que esa era toda una sección, ¿no? Entonces voy a comenzar desde acá. Esta sección hasta la fila 15. eh, esta sección de acá. Esta sección de acá. Lo estoy haciendo con el control como les enseñé. Y esta sección, otra vez, control 1,
Y en los bordes les decía primero el color. Entonces un verde va al contorno y fíjense que aquí no hay línea interior, aquí no hay línea interior, no hay línea interior, pero acá sí hay líneas interiores verticales sencillas. Entonces elijo una línea sencilla. Bueno, ya está. Ah, bueno, mentira. Entonces coloqué fue la contorno sencilla. Entonces nuevamente elijo gruesa, nuevamente le digo ninguno y contorno gruesa. Ahora sí elijo la sencilla y la vertical nada más. Entonces pongo aquí la vertical y me va a poner todas estas verticales. Presiono aceptar y listo, me quedaron esas verticales. Ya finalmente me queda darle un color a esta sección, un verde más oscuro, ¿sí? Un verde más oscuro y la letra blanca. Y diseñamos un formato y diseñamos el siguiente formato. De pronto los colores que empleé fueron más oscuros, ya sería asegurarnos de la paleta de colores. Acá arribita entonces ya de pronto el ancho de las columnas de la sección superior. Aquí este Excel básico me combina con el de los títulos, entonces elijo este color y este blanco. La sección superior tiene un verde clarito, que aquí es el último verde que utilicé. Ya la letra tiene un verde, pues la cambiamos a otro color, al color verde. Y voy a reducir el zoom para que veamos que el formato, pues ya me quedó con las características que necesitaba. Finalmente, pues sería de pronto a este presente de acá. Bueno, este presente de acá que tiene un contorno, una línea de contorno. Nuevamente vengo acá, un contorno verde en borde. mm, Este contorno, pongamos el sencillo, presiono aceptar. Pude haber hecho el P y la A al tiempo, voy a centrarlo. Voy a copiar el formato con esta brochita y se lo pongo aquí a esta ausente. Y ya vemos que va quedando el estilo que me interesaba. Y bueno, se nos acaba el tiempo, pero en la próxima sesión vemos una sesión más de formatos para aclarar. No sé si antes de terminar hayan quedado con alguna inquietud. Espero hayan podido aprender bastante en la sesión de hoy aplicando lo que explicamos en sesiones anteriores. ¿Dudas quedan de la sesión? Aprovechen cualquier duda que tengan y la aclaramos de una vez. O nadie tiene dudas. Bueno, si no hay dudas, espero que hayan llenado la asistencia para que les llegue estas diapositivas y repliquen los ejercicios. ¿Me decías, Kimberly? Hay una Bueno, repetitiva, pero en sí no hace una pregunta. Solo que buen día, soy Carlos Rojas del chat sobre Leonardo Boyacá y estudio ingeniería de sistemas. ok. No Entonces, sé si bien. tenga realmente una pregunta. Bueno, pues bienvenido, Carlos, a nuestras sesiones de Excel. Espero que sigan asistiendo. Estamos viendo las sesiones de Excel, estamos viendo desde básico, desde cero. La idea es que ustedes aprendan a manejar Excel y hay quienes ya tienen de pronto algo de experiencia, pero siempre se aprende algo nuevo, así que es muy recomendable asistir a estas sesiones. Espero hayan llenado la asistencia para que en la próxima sesión les llegue las diapositivas. Si alguno de ustedes quiere enviarme los ejercicios, practicarlo, ahí les dejo este correo. En esta diapositiva también les va a llegar a sus correos. Y por último, pues también los invito a que visiten un canal que tengo en YouTube. Les voy a compartir el enlace por el chat. Si quieren, allá también hay temitas para repasar. Igual les va, como llenaron la asistencia, les van a llegar las grabaciones, el link de las grabaciones y les van a llegar las diapositivas. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Espero hayan aprendido bastante. Muchas gracias a Ángela y a Kimberly por el apoyo. Y nos vemos dentro de 15 días. Vamos a seguir, vamos a ver una sesión más para aclarar cualquier duda que tengan. Y de una vez, como vamos a continuar con formatos,
que ya tengo planeados. De una vez preparen sus dudas, si reciben las diapositivas y si practiquen a ver qué dudas surgieron para que las aclaremos en la próxima sesión, que va a ser la última de este tema. Luego vamos a cambiar a otro también interesante. Entonces, gracias por su asistencia. Nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias, Nelson. Feliz. Feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Feliz noche.